Buenos días, el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta mañana de martes, deseando que el Señor traiga bendición a la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, hermanos, espero en el Señor que estén bien, que estén contentos a pesar de el tiempo que hemos tenido en casa y gozando sobre todo de las bendiciones del Señor. Así que bienvenidos una vez más al estudio y el tiempo de oración en el Señor. Hemos estado orando por diferentes necesidades, por diferentes situaciones, y nos hemos estado dando cuenta pues a través de los medios, de WhatsApp y de todo ello, de las diferentes necesidades que tenemos como iglesia y también alrededor del mundo, ¿verdad? Hemos estado dando cuenta viendo noticias, escuchando y de las cosas que están aconteciendo. Pero bueno, hermanos, hoy nos va a ocupar el estudio de la palabra de Dios y también de la oración. Así que yo les ruego que tengan ahí a su mano la Biblia. Si tienen también alguna hojita y un lápiz con que apuntar, porque igual, como lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Vamos a estar usando mucho la Biblia, vamos a estar yendo de allá para acá en la palabra de Dios, con el propósito de verificar, confirmar lo que estamos estudiando. Así que les recomiendo pues que tengan ahí su lápiz, tengan ahí su carpeta, su papel para escribir y sobre todo que tengan ahí su Biblia. Amén, hermanos, porque sin la Biblia pues no podemos hacer nada. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia, sabemos que la palabra del Señor, este libro sagrado, este libro bendito, es el que nos rige, ¿verdad? Es el que nos lleva, es el que nos enseña, reconociendo que es el Espíritu Santo el que hace esa función, pero la palabra de Dios está escrita. Entonces es necesario, ¿verdad?, que tengamos la palabra. Les voy a invitar a que en este momento hagamos una oración para poder continuar el estudio. ¿Les parece bien, hermanos? Les invito a que ahí donde ustedes están, inclinen su rostro y cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia en este día para darte toda honra y toda gloria como solamente tú la mereces. Gracias, Señor, porque nos permites abrir nuestros ojos, nos permites el respirar, nos permites, Señor, el poder estar juntos en este día estudiando tu palabra y llegando a ti a través de la oración también. Te ruego tu bendición para la iglesia, para cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra traiga esa enseñanza, traiga ese reto a nuestra vida, Señor, para conocerte mejor, pero también para servirte mejor. Que tu bendición sea con cada uno de mis hermanos, con cada una de mis hermanas, con la iglesia en general, nuestra iglesia local, pero también la iglesia alrededor del mundo. Que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia sea sobre todos nosotros, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar y hoy vamos a iniciar un nuevo estudio. Este no lo tenemos en un material escrito, ¿verdad?, como lo teníamos anteriormente. Por ello también les digo que es bueno que tengamos en qué escribir, ¿verdad?, en qué hacer anotaciones y poder registrar lo que iremos a estudiar a partir de ahora. Y en este estudio, hermanos, en este estudio veremos algunos puntos muy importantes de cómo hoy nosotros debemos y podemos orar. Muchas veces decimos, ¿verdad?, a lo mejor a ustedes les ha pasado, les ha sucedido alguna vez, que no tenemos muchas palabras con las cuales dirigirnos al Señor en la oración. Pues en este estudio tendremos algo de material, ¿sí?, para expresar a Dios nuestra adoración, nuestra alabanza,
nuestra gratitud y también nuestra petición. Así que este estudio debe de ayudarnos. Pudiera parecer, hermanos, que algunas cosas se van a repetir del estudio anterior. Si ponemos mucha atención en lo que estaremos estudiando, que es en relación a la oración, y ahorita entraremos a la palabra, ¿verdad? Es con ese propósito, ¿verdad? Entonces estaremos estudiando, hermanos, la oración que Jesús enseñó allá en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5, capítulo 6 y 7 de Mateo, el Señor se fue a una montaña y ahí lo seguía la gran multitud? Obviamente entre ellos los discípulos, ¿verdad? Pero iba una gran multitud de gente que creyó en él, de gente que simpatizaba con él y de gente que solamente iba persiguiéndole, iba detrás de él para ver si lo podían, como decimos acá, ¿verdad?, cachar en alguna infracción, en algún problema. Bueno, tres tipos de personas había, ¿verdad? Los creyentes, los simpatizantes y los que iban solamente observando a ver cuál era el mover del Señor. Bueno, en esa montaña, en ese monte, conocido en la palabra de Dios como el Sermón del Monte, el Señor Jesús da una serie de bienaventuranzas, pero también de mandamientos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 6, si ustedes abren su Biblia, voy a tratar de ir despacio, ¿verdad?, para que juntos podamos estar leyendo la palabra del Señor. En Mateo capítulo 6, del versículo 1 al 15, espero que ya lo tengan abierto, hermanos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Sí, recuerden que yo uso la versión Reina Valera 60 y es donde estaremos estudiando esto. Amén. Dice la palabra del Señor desde el versículo 1 hasta el 15. Es importantísimo conocer el contexto de lo que iremos a estudiar. Dice la palabra del Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, dice el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, refiriéndose a una manera ya más personal y directa, ¿verdad? Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, pongamos atención en esto, hermanos, y puedes subrayar y en tu Biblia, ¿verdad?, marcarle. Es importante, ¿verdad?, remarcar ahí esto para tener esto, ¿verdad?, y tenerlo más claro. Dice el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, nuevamente ahí aparece, ¿verdad? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, nuevamente aparece la palabra orando, ¿verdad? No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es interesante, ¿verdad, hermanos?, cómo el Señor enseña cómo debemos orar. Y está algunas palabras que nos pudieran parecer muy fuertes. Recordemos que el Señor Jesús tenía una visión totalmente amplia, hermanos, y conocía a la gente de aquel entonces como la gente de hoy nos conoce perfectamente bien. Cuando hacemos las cosas con la sinceridad en nuestro corazón y cuando lo hacemos solamente de palabra o cuando lo hacemos con falsedad. Entonces, en este estudio veremos algunos puntos importantes de cómo hoy pues debemos orar al Señor. Entonces, es muy común, hermanos, posiblemente estén de acuerdo conmigo, es muy común que nuestra oración inicia por lo regular pues con peticiones, ¿verdad? Y le estamos pidiendo al Señor y le estamos pidiendo una cosa y otra. Muy bien, el Señor Jesús hace una referencia en cuanto a la oración, hermanos, cómo debemos de orar. ¿Se acuerdan que en los versículos del 1 al 3 hace referencia a estas personas que en aquel tiempo, como en el tiempo de ahora, les encanta ser vistos y ser reconocidos, ¿verdad? Entonces, no solamente en los tiempos de ahora, desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo de Cristo, de los 2000 y tantos años atrás, este tipo de personas ya existían, hermanos. Ya eran personas que les encantaba, ¿verdad? Y Jesús les llama de una manera muy particular. Vea usted lo que dice, veamos, hermanos, lo que dice el versículo 5. Es decir, una de las maneras como nosotros debemos de orar es no orar como los hipócritas. ¿Quiénes son estos, hermanos? Dice el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús siempre fue claro, siempre fue directo. Sabemos que el Señor Jesús siempre tuvo amor y ha tenido amor y tendrá amor por la humanidad, por su iglesia, por ti y por mí. Pero esto no le privaba a él de hablar con claridad. A mí me encanta, hermanos, el vocabulario que expresa la Reina Valera en ese sentido, porque es un vocabulario para mí muy claro, ¿verdad? Muy directo. Muchas veces nos pareciera ofensivo, pero sabemos que se va a ofender a aquel que realmente es un hipócrita. Se va a ofender a aquella persona que hace oración o que hace un sinfín de cosas para el Señor con el propósito de que lo alaben, con el propósito de que lo vean, con el propósito de que lo tomen en cuenta, ¿sí? Entonces el Señor Jesús vuelve y marca esta palabra que hoy para nosotros pareciera fuerte, pero que realmente dentro de la iglesia de Cristo, dentro del pueblo de Dios, lamentablemente, como lo he dicho otras ocasiones, hay personas con esta característica de hipocresía, ¿verdad? Con la máscara de la hipocresía, y alguna vez lo tocamos en tiempos pasados ahí en el templo, ¿lo recuerdan? Y cuando ores, pues, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Siempre Jesús tenía un porqué, hermanos. Tenía una razón. ¿Se acuerdan que las veces pasadas estuvimos orando el por qué y el para qué? Sí, Jesús da una razón. Siempre por qué estaba diciéndole y enseñándole a los discípulos y al pueblo, ¿por qué no orar como los hipócritas? Aquí está la respuesta en el mismo versículo 5. Porque ellos oran, ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Sí? Ellos aman, o sea,
A ellos les encanta, a ellos les fascina, ellos sienten un gozo seguramente cuando están haciendo toda esa show, como decimos nosotros acá, porque no es de otra, porque es gente falsa, es gente hipócrita, que la oración no la está haciendo de la profundidad de su corazón, conectado con su mente, ¿verdad? Y cuando estas cosas, las palabras que salen, hermanos, dice la Biblia, recuerdas que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, importante es, hermanos, que reflexionemos, pues, que en este estudio aprenderemos a conectar nuestro corazón con nuestra mente, en el corazón y en la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, después de que terminemos este estudio, mi oración es que contemos con suficiente material para orar al Señor y no decir, es que no sé qué decirle, no tengo palabras. Sí, cuando somos sinceros y somos honestos y estudiamos la palabra, sí, y tenemos la palabra como el fundamento de nuestra vida, hermanos, hay muchísimo material, muchísimas palabras para platicar, para orar con el Señor. Entonces, él, conociendo a las gentes de aquel entonces y también conociendo a la gente de hoy, de nuestros días, él sabe que hay gente hipócrita aún en la oración, y lo peor, aún dentro de la iglesia, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué aman ellos esto, hermanos? Para ser vistos de los hombres. Sí, eso es lo que ellos buscan, eso es lo que ellos anhelan. Entonces, Jesús es muy claro y está tratando de enseñarnos, hermanos, cuál debiera de ser nuestra posición, pues, en la oración. ¿Nos queda claro? Sí, que no seamos como los hipócritas. Sí, que no amemos que nos vean en la calle, que no amemos que en las esquinas se nos diga, mira, ahí está el hermano Eduardo orando, ¿verdad? Él es un verdadero cristiano. Vamos a ver más adelante cómo más enseña el Señor Jesús. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice el mismo versículo 5, ¿verdad? Así que si tú o yo estamos haciendo una oración como estas personas lo hacían, solamente para ser vistos, solamente para ser aplaudidos, solamente para que digan qué bonito ora el hermano o la hermana, qué viene, cuidado con esto, hermanos, cuidado con esto, ¿verdad? Qué bueno que lo digan cuando se vea que la oración sale de nuestro corazón, pero sale conectada con nuestra mente. Número 1, no orar como los hipócritas. Número 2, hermanos, orar en secreto. Vean lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6, hermanos, en este aspecto? Mas tú, ¿a quién se está refiriendo, hermano? Al que está a un lado de ti, a tu hijo, al hermano. Mas tú, dice, cuando ores, entra ¿dónde? En tu aposento. Abre las ventanas, abre las puertas, ¿verdad? Pon sonido, pon bocina y ahí ponte. Eso es lo que dice. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu Padre que está en secreto. Entonces el Señor Jesús, ¿qué está diciendo, hermanos? Orar en secreto. Sí, ya vimos que el orar en público es del todo negativo, ¿no, hermanos? Cuando tenemos, por ejemplo, campañas evangelísticas que ya poco se usan, pues acostumbramos a predicar. Yo lo viví mucho, sí, lo practiqué mucho en diferentes ciudades y no lo hacía con ese propósito, porque el evento en sí conlleva ese tipo de acciones, ¿verdad? Ese tipo de presentación. Pero aquí estamos hablando de una manera personal y cómo el Señor anhela que aprendamos a orar. Entonces, número 2 es ora en secreto. Y otra vez repito lo que dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en ¿qué, hermanos? En secreto. Y vean la bendición, hermanos. Mi relación con Dios, es cierto, el pueblo lo debe de haber. Me encanta, hermanos, lo que escuché alguna vez, que allá en los tiempos antiguos el cristianismo era perseguido. ¿Recuerdan ustedes que el cristiano en los tiempos aquellos, ¿verdad?, de la antigüedad, sobre todo los gobiernos romanos que en aquel entonces había, cómo perseguían a los cristianos, y muchos de ellos eran quemados vivos, eran amarrados a los postes en las calles, ¿verdad? Y les prendían fuego y servían estos como lámpara, ¿sí? Otros eran en el estadio, eran llevados y los ponían en medio y soltaban a los leones y los destrozaban. Se cuenta en historia, hermanos, que la gran mayoría de estos cristianos eran hombres y mujeres que sabían lo que iban a enfrentar, porque Jesús siempre dijo, ¿verdad? Jesús siempre dijo: en el mundo tendréis aflicción, tendrás persecución, tendrás problemas, pero confiad, ¿verdad? Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces la gente de aquel entonces confiaba tanto en Dios que cuando los estaban amarrando, porque ellos sabían lo que iba a suceder con su vida, que iban a ser quemados, iban a ser antorchas humanas, muchos de ellos, registra la historia, hermanos, que lo que hacían era que volteaban hacia el cielo y decían como Jesús dijo cuando estuvo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan? Señor, en ti encomiendo mi espíritu. Señor, yo confío en ti. Señor, mi vida es tuya. Lo mismo sucedía en aquellos cristianos que estaban en el medio del estadio y que iban a ser devorados por los leones, ¿sí? Fíjese qué método, hermanos, iglesia, qué método tan interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que miraba la gente de estos cristianos? ¿Qué es lo que convencía? Moría uno, un cristiano, pero se duplicaba o se hacía en una cantidad de 300, 400 o cristianos más en el momento. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano que moría de esta manera, el verdadero cristiano, ¿sí?, daba evidencia de su relación que él tenía con Dios. ¿Sí? La gente miraba que este cristiano moría agradeciéndole a Dios y encomendándose a Dios. Ese es el método que hoy tenemos que hacer nosotros. La gente tiene que ver, hermanos, en nuestra vida, nuestra oración, nuestra relación con Dios, ¿sí? Que a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las pruebas difíciles que estamos viviendo, que estamos pasando, ya sea con la familia, con los hijos, en el trabajo, en la situación que estemos viviendo, hermanos, ¿cómo la gente nos está viendo? ¿Sí? ¿Estoy dándole gloria y honra a Dios a pesar del problema? Sí, es un ejemplo de aquel entonces. Hoy la iglesia, hermanos, debiésemos de volver a ese cristianismo. Lamentablemente han llegado muchas cosas a la iglesia que estamos inventando y que estamos trayendo para atraer a nueva gente, para atraer a los jóvenes, y traemos lamentablemente, hermanos, cosas del mundo y las cristianizamos con el propósito de traer a más gente. ¿Cómo se duplicó el evangelio? ¿Cómo creció el cristianismo aquel entonces? Cuando la gente, porque miraba a la gente que el cristiano era fiel, que a pesar de que estaba ya para ser quemado, ser devorado por los leones, estos hombres o mujeres permanecían. Su relación, hermanos, estas gentes no se ponían a gritar, no se ponían a pedir a un Señor, como aquel que estaba orando en la esquina, ¿se acuerdan? Había una relación secreta entre ellos y Dios, y esto lo miraba la gente. Por eso el Señor Jesús, hermanos, enseña al pueblo y nos enseña hoy a nosotros que nuestra oración debe de ser una oración secreta, que entremos en nuestro aposento, que cerremos la puerta y allí, hermanos, oremos al Señor.
¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, dice el versículo 6, y mi Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, dice el versículo, ¿verdad? ¿Lo estás leyendo conmigo? Versículo 6, no lo estoy inventando. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿A quién le está hablando, hermano, hermana? ¿A mí solamente? Sí, pero a ti también. Vamos a personalizar esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos lugares. ¿Cómo oraba Jesús en secreto, hermanos? ¿Cuál será tu lugar secreto? Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál era el lugar donde el Señor se iba y oraba? ¿Sí? ¿Qué dice Marcos capítulo 1, versículo 35? Dice la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, ¿quién? Jesús. Se está refiriendo a Cristo. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar, ¿qué dice? Desierto, y allí oraba. ¿Qué lugar escogía el Señor, hermanos? Un lugar donde había mucha multitud, un lugar donde quería que la gente lo viera y lo escuchara, que Él predicaba. Él tenía, sí, humanamente, Él tenía una relación secreta con su Padre. Siendo el Dios mismo, hermanos, yo creo en esto, Jesús siendo Dios, pero su vida, su relación, su permanencia humanamente aquí en la tierra, ¿sí? Él practicó de esta manera la oración. No solamente la enseñó, sino que la vivió, ¿verdad? Entonces, dice que muy de mañana se levantaba y se iba a un lugar secreto, ¿verdad? A un lugar desierto. Y luego ahí mismamente en Marcos, el capítulo 6, versículo 46, hermanos, nos dice la palabra de Dios, el versículo 46. Después de que hubo despedido, ¿se fue a dónde? Al monte a orar. ¿Sí? ¿A dónde se iba Jesús a orar? A un lugar desierto. Se iba al monte. ¿Sí? Ahí se iba. Luego en Lucas, hermanos, Lucas capítulo 22. ¿Sí? Vayan conmigo, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 22. He dicho que vamos a ir un poco despacio porque quiero que estemos estudiando estos libros, ¿verdad? Lucas capítulo 22, del 39 al 41. ¿Sí? Y vamos a andar de la Biblia de aquí para allá, hermanos, porque es necesario que continuemos aprendiendo a manejar la Biblia. Sí, ahora pues que muchos la manejan a través del teléfono, bueno, ¿verdad? Que se aprenda a manejar esto también, ¿verdad? Estamos hablando de la oración en secreto, ¿sí? ¿Dónde estaba orando Jesús? ¿Verdad? ¿A dónde se iba? Ya vimos que se iba al monte, que se iba al desierto. El versículo 39 al 41 de Lucas 22 nos dice de la siguiente manera. Lucas 22, sí, hermanos, del 39 al 41. Y saliendo, se fue como solía. Ya era una costumbre, ¿verdad? Ya Jesucristo tenía esta costumbre. ¿A dónde se fue? Al Monte de los Olivos. Otro lugar donde él tenía especial, un lugarcito ahí a donde él se iba a orar. Y sus discípulos también le siguieron, ¿verdad? Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? ¿Oró con los discípulos o se apartó? Sí, estamos hablando de la oración personal, hermano. Sí, estamos hablando de la oración en secreto. Yo quiero tener esa relación personal con Dios. Sí, se apartó de los discípulos. Él les dijo, oren para que no entren en tentación. Entonces, después de haberles dicho esto, Jesús se fue, se apartó como un tiro que avientas una piedra y a la distancia, él se apartó. Él no estuvo en grupo en esta oración. Estuvo de manera individual.
Esto me está enseñando a mí, nos está enseñando a nosotros, iglesia, ¿sí? Que debemos de tener un lugarcito por ahí, ¿sí? Donde debemos de orar. Pero no solamente Jesús practicó esto, hermanos. El apóstol Pedro también lo practicó. En Hechos capítulo 10, versículo 9, en Hechos capítulo 10, versículo 9, vemos el lugar que Pedro tenía para orar. Y si ya has leído esto, seguramente lo vas a recordar. Recordando pues que mi oración es una oración en secreto. Hechos capítulo 10, versículo 9 dice: y al día siguiente, mientras ellos iban en camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea, ¿para qué, hermanos? Para orar, cerca de la hora sexta. Sí, Pedro tenía esa costumbre. Por otros estudios otros versículos que he leído, Pedro se iba a la azotea de la casa, como era costumbre también de los judíos, hermanos. Pero ahí se iba Pedro a orar. Luego ahí mismo en Hechos, capítulo 10, el versículo 30, también encontramos a otro hombre llamado Cornelio. Versículo 30. Dice la palabra de Dios: cuando Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba, ¿en dónde? Oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Sí? ¿Cómo estaba orando Cornelio, hermanos? ¿Cómo estaba orando Pedro? Solos. ¿Cómo estaba orando Jesús? Solo, en secreto con Dios. Entonces, ambos tienen una relación y una manifestación del Señor muy especial, hermanos, cuando se practica este tipo de oración. ¿Cuál es tu lugar secreto, hermano, hermana, iglesia? ¿Tienes algún lugar ahí en casa? ¿Tienes alguna montaña? A lo mejor está el mar y ahí te vas a orar. Tu oficina, tu propia recámara, la sala, la azotea. ¿Sí? Ya tienes un lugar donde tú dices: hoy voy a orar en secreto con mi Señor. Voy a cerrar la puerta. ¿Sí? No quiero que esté nadie conmigo. Voy a estar en lo individual. Voy a tener esta relación con mi Señor. Entonces, orar en secreto, hermanos. Jesús lo practicó, nos lo enseñó, Pedro también lo hizo, Cornelio y muchos más, hermanos. Entonces, orar en secreto es bueno, es muy bueno, hermanos. Yo les recomiendo, porque Jesús nos lo enseñó y Jesús lo vivió. Amén. Así que busca un lugar en donde tú puedas tener esa comunión con el Señor. Y posiblemente, como lo dije al principio, tú seas de esas personas o creyentes, cristianos, que dices: es que no tengo muchas palabras para orar. Cuando tu comunión está muy estrecha con el Señor, ¿qué crees que va a hacer el Espíritu Santo? ¿Sí? Recuerda que el Espíritu Santo es un orden. La oración es ordenada. Nunca vemos en la oración que hizo Jesús o que hicieron los discípulos una algarabía. Vemos un desorden en la oración. ¿Sí? Por lo contrario, Él enseña que no es correcto hacer ese tipo de oraciones como lo hacían los hipócritas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Se sigue enseñando ahora, lamentablemente, ¿sí? Que para orar, pues tienes que soltar, que dejar que el Espíritu Santo se manifieste, que el Espíritu Santo haga y te lleve. Cuidado, hermano, hermana, cuidado con eso. El Espíritu Santo jamás nos va a llevar a un desorden. ¿Sí? Aquí vemos muy tranquilamente cómo el Señor, ¿verdad?, en su relación, como Pedro en su relación, como Cornelio en su relación, cómo es tu relación con Dios, ¿sí? De manera ordenada, ¿sí? Recordemos que tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, iglesia, es un Dios de orden. ¿Lo recordamos?
Entonces la Biblia siempre lo aclara y lo testifica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios no está de acuerdo con el desorden, ¿sí? Dios no está de acuerdo en que yo voy a orar y porque allá lo hacen así, yo también lo voy a hacer. Yo voy a orar porque Jesús me está enseñando cómo orar. Y entre ellas, voy a orar en secreto. Pero también, hermanos, dice el versículo 7, número 3, dice el versículo 7 de lo que estamos leyendo, ¿sí? ¿Qué estamos leyendo? Mateo capítulo 6, y estamos hablando de que Jesús en el Sermón del Monte enseñó a los discípulos, pero también a la iglesia, a todos los que le seguían, ¿sí? Y empieza diciéndoles, ¿se acuerdan? En el versículo 1 al 3, al 4, ¿verdad? No seas como los que dan limosna, que quiere que todos los vean, o como los que oran en las calles, ¿verdad? En las esquinas, para ser escuchado por todos. No seas como los hipócritas, dijo el Señor. Entonces, otra manera de cómo debemos de orar nosotros, hermanos, es el versículo 7, es orar con sabiduría. Con sabiduría. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Cómo empieza diciendo? Y orando, no uséis, ¿qué dice, hermanos? Vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones. Y otra vez, Jesús vuelve y aclara. ¿Por qué el Señor está diciendo? Porque Él escuchó a mucha gente, hermanos. Porque Él se dio cuenta cómo la gente quería llamar la atención y se dio cuenta de cómo estaban haciendo mal la oración. Y el anhelo del corazón de Dios, de Jesús, era corregirles, instruirles, guiarles por el camino correcto. Sí, ese es mi anhelo, hermanos, ese es mi deseo, ¿verdad? Que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelantito, no a mi propia voluntad. Acordémonos que las emociones nos llevan a interpretar muchas cosas equivocadamente de la palabra, ¿sí? Orar con sabiduría, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Dice el Señor, y orando no uséis vanas repeticiones, ¿como quién? Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Te recuerda esto, hermanos? ¿Has escuchado a alguien que se pone a orar, a orar, a orar? ¿Has escuchado a algún católico hacer sus novenarios? ¿Has escuchado cómo hacen sus letanías? ¿Cómo hacen sus repeticiones? Y lo digo con respeto para nuestros amigos católicos, ¿verdad? Ojalá y estés viendo un amigo católico y te des cuenta que estas cosas que están haciendo no son bíblicas, ¿sí? Este tipo de oraciones, este tipo de rezos, este tipo de letanías, no es lo que Jesús enseñó, ¿sí? Lo que Jesús está enseñando es que debemos de orar con sabiduría. Y orando, dice, no rezando, no haciendo letanías, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sí? ¿Qué son entonces vanas repeticiones, hermanos? Palabras que estoy repite y repite lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, ¿sí? Porque quiero que me escuchen. Espíritu Santo, ven y úngeme. Espíritu Santo, ven y lléname. Espíritu Santo, cuidado, hermanos. Eso no enseña Jesús. El Espíritu Santo está en nosotros desde el momento mismo en que yo entregué mi vida a Jesucristo. La promesa de Él es que el Espíritu Santo vino y me selló. Ya soy propiedad de Dios. El Espíritu Santo no entra y sale en el momento que yo lo disponga. ¿Sí? El Espíritu Santo está en mí, por lo tanto Él gobierna, Él guía, Él conduce, Él me da sabiduría de cómo hablar con el Padre a través, en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Fíjate la función de la Trinidad. ¿Sí? El Espíritu Santo me da sabiduría para yo llegar al Padre en el nombre de Jesús, no en el nombre del Espíritu Santo, lo decíamos en el estudio anterior. ¿Sí? Y lo repito, cuando tú ores, iglesia, hermano, hermana, cuando oremos al Señor, vamos al Padre en el nombre de Jesús, no en el nombre del Espíritu Santo, no en el nombre de nadie,
solamente de Jesús. Así lo dice la Biblia. Entonces, orar con sabiduría, hermanos, no usar vanas repeticiones, ¿sí? Cuidado cuando tú entres en tu aposento, cuando estés orando en secreto, ¿sí? ¿Cómo no vas a usar vanas repeticiones? Aquí hay una serie de cosas, hermanos, de palabras y de oraciones, ¿sí? Que vamos a decir al Señor. Señor, te agradezco, Señor, te alabo, te glorifico, te doy honra. Señor, gracias por amarme. Señor, gracias por salvarme. Señor, gracias. Es decírselo a Dios, hermanos. El Espíritu Santo no le tengo que decir, Espíritu Santo, gracias por amarme. Espíritu Santo, gracias por salvarme. Espíritu Santo, reconozco que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y no hay tres dioses, hay un solo Dios manifestado en tres personas, de tres maneras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo creo. Nosotros como Iglesia Bautista creemos en la Trinidad, ¿sí? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿sí? Pero otra vez lo repito, Iglesia, voy al Padre en mi oración, ¿sí? Con la sabiduría que el Espíritu Santo me está dando para hablar con Él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, orar con sabiduría, ¿sí? No con los sentimientos, hermanos, porque los sentimientos y las emociones, sobre todo, nos llevan a salir del orden de Dios. ¿Sí? Si tú has orado alguna vez diciendo, Espíritu Santo, gracias por esto, sí, el Espíritu Santo obra en nuestra vida, hermanos. Trabaja en nuestra vida. Nos instruye, nos redarguye, nos enseña. ¿Sí? Y nos da sabiduría para llegar a Dios en oración. Entonces, cuidado con esas repeticiones, cuidado con esos rezos, cuidado con esas letanías y eso de estar diciendo, hermanos, se los recomiendo en cada oración, Señor, Señor, sí, Padre, Señor, Señor, sí, Dios, Señor, Señor, Señor. A lo mejor es tiempo de que cambies un poquito esa letanía, de que cambies un poquito esa repetición, ¿sí? Cuando tú dices, Dios eterno, Padre, Señor, Todopoderoso, hermano, ahí le estás reconociendo la grandeza y la maravilla que es nuestro Dios. Entonces, pide sabiduría y la tendrás, dice la Biblia, ¿recuerdas? Entonces, oremos al Señor con sabiduría, hermanos. Amén. Oremos al Señor con sabiduría. Número 4, hermanos. Orar con confianza. Oremos con confianza. Creo que ya lo tocamos alguna vez, pero ¿qué dice la Biblia, hermanos, en el versículo 9? ¿Sí? De Mateo capítulo 6. Recuerden que estamos viendo cómo el Señor Jesús está enseñando a la iglesia que le seguía en aquel entonces, a los discípulos, cómo orar. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 9? Orar con confianza. Versículo 9 dice, vosotros pues, ¿qué dice? Oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tengo elementos aquí, hermanos, para orarle al Señor. Tengo palabras. Recuerda que he dicho que muchas veces decimos que nos faltan palabras. Sí. Encuentro palabras y vamos a ver en varios versículos bíblicos, hermanos, cómo yo me puedo acercar al Señor con esa confianza. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. O sea, lo tengo que hacer con confianza. ¿Por qué voy a hacer esa declaratoria de confianza, hermanos? Porque Jesús es mi Salvador. Dios es mi Padre. ¿Sí? Y yo tengo que ir al Señor en esa oración secreto, en esa oración con sabiduría, en esa oración no hipócrita. En esa oración tengo que manifestar a mi corazón, a mi mente, a mi alma, a mi ser, que tengo confianza a quien estoy orando y a quien me estoy acercando.
Reconocer, hermanos, que Dios es mi Padre y que está en los cielos, es que yo tengo confianza. ¿Sí? ¿Por qué aquellos gente que les platicaba hace un momento, que eran quemados y que eran comidos por los leones? ¿Por qué no hacían tanto escándalo, hermanos? Porque ellos confiaban, ellos sabían al lugar donde iban. Si ellos morían, ellos sabían que la promesa de Dios dada a través de Jesucristo es que Jesús, cuando ascendió a los cielos, fue a preparar una morada para cada uno de ellos, como para ti y para mí. Entonces, cuando yo ore, hermanos, cuando tú oras, hay que hacerlo con confianza y decirle: Padre nuestro. Jesús reconoció a Dios como su Padre cuando Jesús estaba humanamente aquí en la tierra. Hay muchos que se confunden y creen y piensan y dicen que Jesús no es Dios, porque en repetidas ocasiones en la Biblia se refiere a Dios como Padre. Entonces Él no puede ser Dios, dicen muchos, ¿verdad? Pero se les olvida que está hablando el Dios humanado, es decir, en Cristo Jesús. Dios se hizo carne en Jesús, ¿sí? Y Jesús vino a demostrarnos y a mostrarnos, a enseñarnos cómo llegar al Padre en oración, con confianza. Vosotros, se está refiriendo al pueblo ahora, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo también a mí en lo personal. Oren así, con la confianza de que tu Padre, ¿dónde está? ¿Dónde está al Señor que le estás orando, hermano, hermana? ¿Dónde está? ¿Debajo del mar? ¿Debajo de las piedras? Sí, Dios es omnipresente, Él donde quiera está, pero su estrado está donde, hermanos, y lo vamos a ver. Hebreos capítulo 4, versículo 6, dice de la siguiente manera, ya lo recordaste. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿quién? De la gracia. En mi oración, hermanos, reconociendo y con la confianza que Dios me da y que el Espíritu Santo me hace sentir hacia Dios el Padre, ¿sí? Me voy a acercar en mi oración en secreto, en mi oración con sabiduría, en mi oración sin hipocresía. Me voy a acercar a Él confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a acercar de esta manera al Señor? Otra vez, hermanos, para alcanzar misericordia. Número 1. El mundo está necesitado de la misericordia de Dios. Lamentablemente, el mundo la ha desechado. Esa misericordia, ese amor que Dios nos manifestó en Jesucristo, lamentablemente hay muchos. Y dentro de la iglesia, recordemos que algún tiempo hemos hablado, y una de las manifestaciones que será muy fuertemente antes de que la iglesia sea arrebatada, será, hermanos, entonces de aquellas personas que nieguen a Jesús, es decir, la apostasía, ¿sí? La apostasía niega la misericordia del Señor porque está negando a Jesús, está negando a Dios. Entonces, si yo me acerco con confianza a Dios en mi oración, ¿sí?, al trono de su gracia, lo voy a hacer para alcanzar misericordia porque es promesa de Dios. Pero también hallaré gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto también, hermanos? ¿Cuántas veces estamos necesitados del socorro de Dios, del auxilio de Dios, de la protección de Dios? Seguramente tú y yo lo hemos necesitado en múltiples ocasiones. Necesitamos ser socorridos por Dios, ser protegidos por Dios. Que la gracia del Señor sea sobre tu vida y sobre la mía. Entonces, si yo con la confianza de que Él es mi Padre me voy a acercar en Él en oración, es que voy a alcanzar la misericordia de Él. Ya la alcanzaste, ya la tenemos.
¿sí? Pero esto no quiere decir que voy a vivir mi vida cristiana con la libertad, como muchas veces la malinterpretamos, con una libertad como la viven en algunas otras partes. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿sí? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bonito, hermanos. Promesa del Señor, ¿sí? Cuando vamos a Él, cuando tú estás en tu intimidad con Dios, ¿sí? ¿Tienes palabras ahí para decirle, Señor, gracias por tu misericordia? Gracias, Señor, por el oportuno socorro. Ya ves como si hay muchas palabras. Señor, te agradezco en el nombre de Jesús por tu misericordia. Gracias, Señor, por la gracia, por el oportuno socorro que tú eres para mí, porque me has guardado, me has protegido, me salvaste, me rescataste. Hermanos, palabras tenemos de más, ¿sí? Cuando verdaderamente hemos practicado la oración de acuerdo al Señor. Pero también dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿sí? ¿Qué libertad, hermanos? ¿Qué libertad? Donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. Aunque muchas veces la iglesia malinterpreta la palabra libertad, ¿sí? Y la mal usamos y le damos una mala comprensión. Y entonces empezamos a hacer cosas que no están en la Biblia. Empezamos a actuar, empezamos a orar, empezamos a cantar, empezamos a hacer cosas que la Biblia no las registra, que la Biblia no están. Y malinterpretamos la libertad. ¿Para qué está la libertad aquí, hermanos? Así que, hermanos, dice Hebreos, teniendo libertad, ¿para qué? ¿Para hacer un desorden? ¿Para orar como oraban los hipócritas? No, hermanos, la Biblia dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por medio de quién? Por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es el lugar santísimo, hermanos? En la misma presencia de Dios. A través de la oración en secreto, a través de la oración con sabiduría, yo voy a llegar al trono de la gracia, al lugar santísimo. ¿Quién está en el lugar santísimo, hermano, iglesia? Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy con nosotros está el Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que Él no está allá con el Dios Trino, ¿sí? Entonces nosotros hemos sido liberados, hemos sido libertados. Tenemos la libertad en Cristo cuando la entendemos correctamente, hermanos, para entrar en el lugar santísimo. ¿Y qué vamos a hacer en el lugar santísimo, hermanos? ¿Un desorden? ¿Qué vamos a hacer en el lugar santísimo? Y gracias a la sangre de Jesucristo. O sea, ¿qué estoy valorando? ¿Realmente estoy valorando esa libertad? ¿La estoy comprendiendo? ¿La estoy entendiendo? El Espíritu Santo nos enseña, hermanos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a la misma libertad. Pero la libertad de acuerdo a la que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos a actuar, iglesia? Y lo vamos a ver en su momento en Apocalipsis. ¿Qué está haciendo la iglesia allá cuando estemos en el trono de la gracia? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cada quien estará cantando a su manera? ¿Cada quien estará orando a su manera? ¿Cada quien estará alabando a su manera? El apóstol Juan en Apocalipsis dice que vio una gran multitud de miles de millones de seres humanos con una alabanza. Entonces es importante que a partir de hoy empecemos a practicar en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro templo, en nuestra casa, en nuestro lugar secreto, a valorar la libertad, porque esta libertad me lleva a entrar al lugar santísimo. Y al lugar santísimo no va a entrar lo sucio, hermanos. No va a entrar la confusión. Es que yo creo que así puedo adorar mejor a Dios. Es que yo creo, porque allá lo hacen así, creo que es lo mejor hacerlo así. No, hermanos, la Biblia es muy clara cómo hacerlo para Dios. Y cómo lo vamos a hacer en el lugar santísimo. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos pues, dice el versículo 22. ¿Cómo, hermanos? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y luego sigue diciendo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, es cierto. Estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia nos señala y nos deja muy claro que los tiempos que estamos viviendo ya son los tiempos finales. ¿Cómo nos vamos a acercar al Señor, hermanos? ¿Cómo va a ser mi oración? Versículo 22 dice, acércate a Dios, Eduardo. Acércate a Dios con un corazón sincero, no con un corazón hipócrita, ¿se acuerdan? No seas hipócrita en tu oración. No quieras que la gente te reconozca y te aplauda. Sé sincero. Allá enciérrate en tu aposento, en tu cuarto, en el lugar donde tú estés, en la playa, en la montaña, en tu oficina, en tu carro. Sé sincero con Dios. Pero también que tengas la certidumbre de fe, que tu corazón se esté purificando. La palabra de Dios, hermanos, es el fuego que purifica nuestros corazones. ¿Qué es lo que hace el fuego, hermanos? Purifica el oro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen las pruebas? Nos purifican. ¿Qué es lo que estamos pasando como iglesia a nivel mundial, hermanos? ¿Sí? Estamos siendo probados. ¿Para qué? Para ser purificados. ¿Sí? Esto que estamos viviendo, hermanos, que no te atormente. Cosas peores vendrán. Cosas peores sucederán. ¿Lo crees? Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que esto que estamos viviendo solamente es una prueba, porque Dios quiere purificar tu corazón, iglesia, mi corazón. Cuando yo llegue al Señor, quiero llegar con un corazón purificado. Sí, porque lo sucio, hermanos, lo impuro, no entrará al reino de los cielos. Así que en esa oración personal, ¿te das cuenta que hay muchas palabras otra vez? Señor, ayúdame a tener un corazón sincero. Quiero ser sincero delante de ti. Quiero tener un corazón purificado. Que mi vida, mi relación contigo, Señor, sea pura. ¿Te das cuenta cuánto hay que decirle al Señor? Y echar por tierra aquella palabra que dices, es que no tengo palabras. Se me acaban las palabras, no sé qué hablar, no sé qué decirle. La Biblia te enseña y nos enseña cómo llegar al Señor. Y lavados con los cuerpos con agua pura, dice el mismo versículo 22. ¿Sí? El que toma de la agua que el Señor da, no tendrá sed jamás. Amén. La agua pura es Jesucristo. La pureza, ¿sí? La sinceridad, la purificación, la pureza. Eso es agradable delante de Dios. Y termina diciendo este versículo, en el versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué dice estas palabras, hermanos, el escritor de Hebreos, muy parecidas a las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Hermanos, ¿cuántas enseñanzas están llegando a la iglesia? Es que tú debes de orar así, es que tú debes de cantar así, es que ustedes deben de actuar así en el templo, es que esto le agrada a Dios. En veces vienen y nos mueven las cosas que están haciendo en otros lugares, ¿verdad? Y nos atrapan. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Nuestra esperanza es Cristo, porque fiel es el que prometió, dice el Señor. Amén. Fiel es el que prometió. ¿Y qué prometió el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que ha prometido? Pues ha prometido grandes cosas, ¿verdad? Así que, hermanos, la palabra del Señor es realmente hermosa y es interesante, ¿verdad? Así que, ¿cómo vamos a orar, hermanos? ¿Cómo vamos a orar al Señor?
vamos a concluir aquí, hermanos, y llegamos al punto número 4, ¿verdad? De orar al Señor. Al punto número 5 creo que oramos, ¿verdad? Número 3, orar con sabiduría, ¿sí? Y estamos viendo lo que el Señor merece de nosotros. ¿Crees que has encontrado palabras para acercarte al Señor en oración? Yo oro porque sí sea así, hermanos. Y si tú tienes muy poca práctica en la oración, porque dices que no encuentras palabras, aquí hay muchas. Lee la palabra del Señor, lee la Biblia. Acércate al Señor, acerquémonos, hermanos, con un corazón sincero. Procuremos la purificación de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿sí? Lavemos nuestros cuerpos, hermanos, con agua pura. Y esa es la palabra de Dios, ¿sí? Esta es la que purifica nuestra mente, purifica nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. ¿Lo crees? Quiero invitarte a que hagamos oración, hermanos. Decía al principio que a través de WhatsApp tenemos una gran cantidad de motivos de oración. Sabemos que nuestra hermana Anita Rojas el día lunes tuvo nuevamente una visita hacia el doctor. Sabemos que nuestra hermana Hortensia está siendo atendida también por sus rodillas. Sabemos que muchos de ustedes, hermanos, tienen gran necesidad de oración. Y todos los días, gracias a Dios, se está practicando esto, ¿verdad? De 9:30 a 10 de la noche o de 9 a 10 de la noche, comúnmente se está llevando en oración los diferentes motivos y las diferentes razones. Así que, hermanos, el martes anterior mi esposa mencionaba sobre varios motivos de oración, ¿verdad? Y pedía que al grupo que se organizaron aquí en el templo, en el Sausal, grupos que estaban orando por los enfermos, por aquellos, los ministerios de la iglesia, por los departamentos de la iglesia, por el trabajo de mucha gente. Hay grupos, y seguramente tú que me estás oyendo, hermano, hermana, y eres encargado de este departamento, de esta área de oración, a lo mejor pudieras comunicarte también a través del vía telefónica con algunos de los que conforman el grupo y ora y oremos, hermanos, llamémonos y oremos, ¿verdad? El uno por el otro y que esto nos mantenga en esta unidad. Así que bendito sea Dios por el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de reflexión, un tiempo de una mejor relación con el Señor, un tiempo del estudio de la palabra, porque muchas veces decimos que no tenemos tiempo, ¿verdad? Por el trabajo, por la escuela, por la casa, por las diferentes actividades, pero el Señor es bueno. Así que, hermanos, oremos al Señor con sabiduría, oremos al Señor en el lugar secreto, oremos al Señor sin hipocresías, y vamos a continuar el próximo martes, hermanos. No terminamos esta parte, pero este momento quiero invitarlos a que oremos. Y si tú recuerdas ahí, hermano, hermana, a alguna petición de alguno de nuestros hermanos o de alguna persona que haya hecho llegar una necesidad, inclúyenla en tu oración personal. Yo quiero concluir con una oración, ¿sí? Y incluir todas nuestras necesidades. Amén. Así que nuevamente, hermanos, vamos a orar. Padre, una vez más nos acercamos delante de tu presencia
en el nombre de Jesucristo, para darte la honra, la gloria, porque tú eres misericordioso, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro sanador, eres nuestro proveedor, eres nuestro sustentador, Señor, y pudiéramos pasarnos horas diciéndote lo que tú eres. Eres majestuoso, eres el Dios soberano, el creador de los cielos y de la tierra. Eres, Señor, lo mejor que a nosotros, tu iglesia, en la manera personal, nos pudo haber sucedido el conocerte, el que hayamos aceptado y estirar nuestra mano para tomarnos de la tuya, la cual siempre tú la tienes extendida para tu humanidad, para aquel que se arrepiente, para aquel que cree en el derramamiento de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, que la derramó para salvación de la humanidad, para nuestra salvación. Señor, muchas gracias por lo que tú eres y por quien tú eres. Señor, te alabamos, te damos pues la honra y la gloria como tú lo mereces. Dios, queremos también, en el nombre de Jesús, suplicar de tu gracia, de tu misericordia por los enfermos de nuestra iglesia. Tú los conoces por nombre, pero también los conoces por enfermedad. ¿Sabes, Señor, cuál es el problema que cada uno de mis hermanos y de mis hermanas padecen? No quiero mencionar nombres, Señor, porque no quiero que nadie se me escape, pero a ti nadie podrá escapar tu nombre, es el nombre de la persona, del hermano, del hijo tuyo, Señor. Como tampoco escapa la necesidad que cada uno tenemos. Así que yo te ruego, en el bendito nombre de Jesús, que tú te hagas presente en aquellos que están en el hospital, en aquellos que están visitando al médico, en aquellos que están en casa sufriendo, lamentándose. Señor, que con tu poder y con tu gracia puedas tocar el cuerpo, el lugar enfermo de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Cualquiera que sea la enfermedad, tú tienes el poder, si en tu voluntad es, sanarlo, Señor. Gracias porque a través de las pruebas tú nos purificas, porque a través de las diferentes circunstancias tú nos estás diciendo que nos amas y estás presente. Gracias por este tiempo que a nivel mundial, a nivel iglesia, a nivel personal, estamos viviendo, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga pues a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus hijos alrededor del mundo, esa paz, esa tranquilidad, esa quietud, porque ciertamente, Señor, puede ser desquiciante para muchos que están viviendo una nueva experiencia en este tiempo de estar confinados en casa, de estar agrupados en casa. Padre, que tu Espíritu Santo trabaje en la vida de cada uno de ellos, en la vida nuestra, y que lejos de traer un conflicto, traiga bendición. Que la manifestación tuya sea poderosa como tú lo eres. Bendice, Dios, los ministerios de nuestra iglesia y de la iglesia en general, la iglesia de la sana doctrina, la iglesia que está fundamentada en Jesucristo, la iglesia que te ama, Señor, la iglesia que buscamos tu rostro, la iglesia que anhelamos andar en el camino, caminar por las sendas que tú nos has marcado. Bendice, Señor, cada ministerio de esta iglesia, donde se predique, donde se enseñe tu palabra, donde la sana doctrina es bien presentada. Bendice a los diferentes grupos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de parte de nuestra iglesia.
y de cualesquiera otra iglesia, Señor, particularmente la nuestra. Bendice, Señor, a aquellos que están sin trabajo. Susténtales como lo has hecho hasta hoy. Que ellos no puedan renegar de tu nombre por el hecho de no tener alimento, de no tener cobijo, sino que el mundo vea, Señor, que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza eres tú, que a pesar de este tiempo, nuestra fe no tambalea, nuestra fe se mantiene firme. Fortalécenos, Señor, en esa gracia. Sé pues nuestro socorro, sé nuestro auxilio, sé nuestro protector. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Salvador y nuestro Señor, a quien damos toda honra y toda gloria. Que tu bendición sea en cada uno de mis hermanos, en cada hogar. Que la visita tuya, Señor, sea manifiesta en nuestra vida y en nuestros hogares. Que tus brazos nos sigan llevando, nos sigan cargando, nos sigan sustentando, y que tus ángeles sigan acampando alrededor de los que somos tu pueblo. Así que, Señor, esto te lo pedimos con la confianza absoluta de que tú eres fiel y nunca vas a fallar. Nunca te alejarás de nosotros. Siempre tus ojos estarán atentos, como tus oídos, a nuestras necesidades y a nuestros quehaceres. En el nombre de Jesús te doy toda honra y toda gloria, y deposito a la iglesia en tus brazos santos y benditos, Padre. Te amamos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, el Señor nos bendiga. Nos estaremos escuchando y nos estaremos viendo el próximo martes. Amén. Un abrazo y que el Señor le siga bendiciendo a su manera. Hasta pronto.